Es un fenómeno aterrador el que está ocurriendo a lo largo del río Kinagawa, el 18º tifón que golpea Japón este año. Septiembre de 2015. Más de 500 litros por metro cuadrado de lluvia caen sobre Hoso, a las afueras de Tokio, en Japón. El río que fluye a través de la ciudad no puede contener tanta lluvia. Se desborda y 65.000 personas se encuentran atrapadas en una pesadilla. Y eso, a pesar de que Tokio tiene el sistema de prevención de inundaciones más avanzado del mundo. Japón es propenso a diferentes desastres naturales, como las inundaciones y los aludes de lodo, como el que vemos ahora. Pero ese sistema no previó los cambios que traería este siglo. Subida del nivel del mar y tormentas más fuertes y frecuentes de las registradas nunca. La línea de defensa de Tokio se construyó para resistir cierta cantidad de lluvia. La realidad es que el dique no es lo bastante fuerte como para resistir tanta fuerza. Grandes ciudades del mundo se enfrentan a amenazas que nunca antes habían afrontado. Nueva York, Tokio, Londres, Miami. Las amenazas provienen del mar, de arriba y de abajo. Estos son los problemas y sus soluciones para cuando llegue el agua. Más de 170.000 personas recibieron la orden de evacuación y decenas de ellas quedaron atrapadas en sus casas. Un hombre quedó agarrado a una farola haciendo señales a los helicópteros militares para que vinieran a rescatarlo. De junio a octubre, una media de 20 tifones se acercan a Japón cada año. Pero el que golpeó la ciudad de Hoso en septiembre de 2015 fue diferente. La zona había visto tifones más fuertes, pero nunca hasta entonces una lluvia tan fuerte. Este es el río Kina. En el alfabeto chino, el nombre se escribe igual que demonio furioso. Mi suegro también estaba aquí. Vino conmigo porque estaba preocupado. Y en cuanto dijo, cuidado, el agua entró en tromba. Hiromi Shinosaki y su suegro estaban entre las personas a las que arrastró el repentino diluvio. Se agarraron a un trozo de madera flotante para evitar ahogarse. Las aguas torrenciales lo arrastraron todo en los barrios residenciales. Hiromi fue una de las decenas de residentes atrapados, rescatados por helicópteros ese día. Agarrados al tablón de madera, pensábamos que, mientras mantuviéramos la cabeza por encima del agua, estaríamos a salvo. Nos agarramos al tablón lo mejor que pudimos, pero no pudimos sujetarnos demasiado tiempo y tuvimos que nadar para salvar la vida. Por fin llegaron a la orilla, donde aún seguían atrapados. La gente estaba atrapada y sus vidas corrían grave peligro. Necesitaban ayuda por todas partes. Muchos hacían señales a los helicópteros pidiendo ayuda. Los helicópteros sobrevolaban por encima de nosotros. Nuestro rescatador bajó colgado, pero debido a la fuerte corriente, se vio arrastrado por ella. Yo traté de aferrarme a algo a pesar del fuerte viento. Fue muy difícil, pero al final me subieron y me salvaron. Su suegro también fue rescatado. De hecho, solo murieron 2 personas. 7.000 casas y edificios de Hoso quedaron dañados o destruidos en la inundación. Hoso recibió más de 500 litros por metro cuadrado de lluvia en 24 horas.
Si toda esa lluvia hubiese caído en Tokio a solo 48 kilómetros, los resultados habrían sido aún más catastróficos. Tokio es la mayor ciudad del mundo, con 38 millones de habitantes en la zona de Greater Tokio. Sin su ciudad vital, la economía de Japón colapsaría. De ahí la importancia de protegerla. Tokio es como el Rolls-Royce de las ciudades y la ingeniería. Tiene el sistema tecnológico más avanzado del mundo. El doctor Christopher Gómez, de la Universidad de Kobe, estudia la amenaza que afronta Tokio con la subida del nivel del mar. Tokio es el motor económico de Japón, y Japón es uno de los mayores motores de la economía mundial. Así que todo está interconectado. Y empezamos a temer una gran inundación en Tokio. Todos lo vamos a pagar, y en realidad muy directamente. Muchas compañías aseguradoras de todo el mundo, como Lloyd o Swiss Re, consideran que Tokio es la ciudad más peligrosa del mundo. Y en su evaluación dicen que las medidas tomadas por Tokio ante las inundaciones no son suficientes. Así que el verdadero peligro en Tokio es que la gente cree que está protegida y a salvo, cuando no lo está en absoluto. Para entender Tokio, hay que visualizar la relación de la ciudad con el mar. Está situada en la orilla de la bahía de Tokio que conecta con el Pacífico. Al este está el río Edo, y la frontera occidental corre a lo largo del río Tama. 107 ríos atraviesan la ciudad. El agua es el corazón y las venas de Tokio. Aunque algunas zonas están bajo el nivel del mar, la ciudad se asienta de media a unos 40 metros por encima. Comparada con Nueva York, que está a solo 9 metros, o Miami, a 1,8, su altura sugiere una seguridad relativa mientras los océanos suben en todo el mundo. Pero la diferencia es que Tokio sufre una amplia variedad de amenazas, más que cualquier otra ciudad del planeta. Terremotos, tsunamis, un singular fenómeno de arenas movedizas llamado licuefacción y, sobre todo, poderosas tormentas que llegan con tifones y que golpean Tokio con lluvias desde junio hasta octubre cada año. La ciudad recibe 1.500 litros de lluvia por metro cuadrado al año, 3 veces la cantidad que recibe Londres. Pero esto no es nuevo. 800 litros por metro cuadrado han inundado Kyushu, la mayor isla al sur de Japón. Las zonas de baja altitud donde se concentran las ciudades y los pueblos fueron las más golpeadas. Las trombas de agua desbordaron los ríos de la isla formando una oleada de creciente destrucción que arrasó toda la zona cercana a Nagasaki, dejando atrás un mar de lodo, escombros y muerte. En el medio siglo transcurrido desde el diluvio de 1954, las precipitaciones se han hecho un 30% más intensas que nunca en la historia registrada de la ciudad. En 2018, el tifón María golpeó el suroeste de Japón, provocando las peores inundaciones en 35 años. Millones de personas se vieron desplazadas de sus casas, haciendo que Japón declarara el estado de emergencia. Más de 200 personas murieron y los daños se calcularon en miles de millones de dólares. Muchas infraestructuras quedaron destruidas. El pueblo de Japón se tambaleó por el desastre, pero teme que lo peor esté por venir con tifones aún más potentes. El comportamiento de los tifones que se han acercado a Japón en años recientes demuestra que son claramente diferentes de los del pasado. El doctor Tomota Shibayama lleva estudiando los tifones casi 40 años. Hasta hace poco era común que un tifón perdiera intensidad al ir acercándose a Japón, porque la temperatura de la superficie del mar era más fría. Uno de los cambios recientes es que los tifones continúan creciendo mientras se aproximan a Japón, porque la temperatura de la superficie del mar es más cálida, por lo que el tifón no pierde fuerza.
Se prevé que la temperatura de la superficie del mar que bordea Japón suba 2,2 grados en 2100. Esto significa que las tormentas aumentarán su intensidad al aproximarse. Hasta ahora hemos estado utilizando como cota de referencia al tifón Isebei. El tifón Isebei, más conocido como el tifón Vera, golpeó Japón en 1958, con 500 litros de lluvia por metro cuadrado y una marea ciclónica de 4 metros. 5.000 personas murieron y supuso un gasto de más de 2.000 millones de dólares en daños. Fue el tifón más letal de Japón. En el futuro tenemos que estar preparados para tifones y mareas ciclónicas mucho mayores. Las inundaciones son un problema que Tokio ha padecido durante 4 siglos. En el siglo XX, tras el tifón Vera, la ciudad encontró soluciones por medio de la ingeniería. El agua es desviada a los ríos a través de canales y tuberías, volviendo todo el flujo al mar. Y los principales ríos de la ciudad están contenidos por diques construidos por toda la ciudad durante décadas para prevenir las inundaciones. El límite que pueden soportar las defensas del río Aralawa es una lluvia de 500 litros por metro cuadrado en 3 días. Los diques están construidos basándose en ese plan. Pero si la misma cantidad de lluvia que cae en el río cae sobre Tokio, me temo que en realidad los diques no van a ser lo bastante fuertes para resistir tal fuerza. Tokio actualmente está indefensa ante tales precipitaciones. En el momento en que se rompan los diques, una gran ola como un tsunami golpeará las zonas residenciales. Tifones más fuertes y más lluvia es solo uno de los problemas de Tokio. Otros son los tsunamis, provocados por los terremotos. Japón está situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la placa tectónica responsable del 90% de los terremotos en el mundo. Japón registra más terremotos cada año que ningún otro país en la Tierra, unos 1.500. Con la subida del nivel del mar, las secuelas de los tsunamis aún son más letales. En 2011, un terremoto provocó un tsunami que dio lugar a la fusión de la central nuclear de Fukushima. Causó el peor desastre nuclear desde Chernóbil y abrió los ojos al mundo del constante peligro que afronta Japón procedente del mar. La gente comprendió que tenía que reconocer el poder destructivo del agua. Si se rompe el dique del río en Tokio, las áreas residenciales serán golpeadas por olas tan grandes como el tsunami que destruyó Fukushima. El terremoto de 2011 impactó a 240 kilómetros de Tokio. Yoshitaka Udagawa es dueño de una exótica tienda de peces en Urayasu, localidad cercana a Tokio. Sentí una sacudida gigantesca con un ruido sordo y tremendo. Tenemos muchos terremotos en Japón, así que pensé, vale, un terremoto otra vez. Pero nunca había experimentado un terremoto tan intenso. Y duró bastante tiempo. Udagawa salió corriendo de su tienda a la calle y vivió la furia del terremoto. Era muy difícil caminar. Los postes estaban volando en todas direcciones. El suelo estaba temblando como nunca lo había visto. Yo continué caminando y oí un ruido cuando llegué aquí. ¿Ve eso que hay ahí delante? Pues había algo que salió disparado de ahí. Era como un chorro de petróleo que salía de aquella parte. Era un líquido oscuro lo que salía de allí abajo. El agua sale a borbotones por todas partes. El océano se nos viene encima. El líquido oscuro que salía a borbotones de la Tierra no era petróleo, sino agua y lodo. Un proceso llamado licuefacción provocaba que las aguas subterráneas salieran a la superficie. Un 10% de Tokio está construido sobre sedimentos a lo largo de la costa.
Las sacudidas de los terremotos crean una forma de tierra líquida, como arenas movedizas. La licuefacción es un efecto secundario habitual de los terremotos en Tokio. Bajo los pies tenemos más de 125 metros de sedimentos blandos mezclados con agua. El problema es que esta mezcla de agua y sedimento, cada vez que hay un terremoto, sale expulsada de la tierra. Al salir deja un agujero, deja un vacío, y luego la tierra cae por ese agujero. Shinji Sasa, del Instituto de Investigación de Puertos y Aeropuertos, creó una simulación para demostrar el proceso de licuefacción en el laboratorio. Si enciendo la máquina, empieza a temblar. Al principio son temblores pequeños, como en un terremoto de verdad, pero luego el movimiento se va haciendo más grande y el subsuelo va entrando en el proceso de licuefacción poco a poco. Esto afectará a la estabilidad de las estructuras que descansan sobre el suelo. Esto significa que las casas o los edificios empezarán a hundirse profundamente en el suelo. ¡Vamos allá! 3, 2, 1... ¡Ahora! Cuando miramos este mapa, vemos que todas las zonas azules ya están bajo el nivel del mar. Estamos a 1 o 2 metros bajo el nivel del mar. Y Tokio no es una ciudad cualquiera. Si hubiera un terremoto grave, todo esto podría hundirse 1 metro más. Lo que tenemos que recordar es que todos los sedimentos que hay bajo la ciudad, o gran parte de ellos, son una mezcla de agua y arena. Y cuando esto se altera, se produce la licuefacción. El agua sube y la tierra se va hundiendo. La licuefacción es un fenómeno nuevo en Tokio, conectado con la subida del nivel del mar. El agua subterránea de Tokio está conectada con el mar, por lo que si el nivel del mar sube, el agua subterránea subirá también. Hay muchos factores que están relacionados entre sí y que al producirse todos a la vez pueden causar un desastre. Uno es la licuefacción producida por un terremoto que provoca que descienda la tierra. Otro, la marea ciclónica. Otro sería el aumento del nivel del mar, y todos esos elementos que estamos viendo separadamente en algún momento ocurrirán todos juntos. Tokio tiene además otro problema. Barrios enteros se están hundiendo lentamente. Décadas de bombear agua subterránea para uso doméstico ha dejado enormes cavidades bajo los cimientos de la ciudad, y algunas zonas ahora se están hundiendo. Hace 300 años, Tokio era solo una aldea poco habitada llamada Edo. Y durante el siglo XIX, esta aldea se convirtió en la capital, por lo que sobre los humedales, sobre ciertos sedimentos mezclados con agua, empezaron a drenar la tierra y construyeron una enorme ciudad. Eso significa que bajo el suelo aún están los pantanos. Lo que tenemos bajo los pies es una mezcla de agua y sedimentos. Hasta 1960, la gente bebía de las aguas subterráneas. Bombeaban esa agua de debajo de la tierra. Y donde había estado el agua quedaba un vacío, y la tierra se hundía lentamente. Un 30% de la población de Tokio vive ahora por debajo del nivel del mar, y algunas casas se han hundido hasta 4,5 metros debido al hundimiento de la tierra. Al subir el nivel del mar, la diferencia entre estos barrios y las aguas que tienen por encima se vuelve aún más peligroso. El aumento del nivel del mar está ahora agravando el efecto de la subsidencia del suelo, el hundimiento paulatino de la tierra que se ha producido. Al aumentar la diferencia entre el nivel del mar y el suelo edificado, el peligro es cada vez mayor. Tenemos una ciudad que está en una cota cero, por lo que cualquier aumento en el nivel del mar ya es un problema. Este es un mapa de Tokio. Pueden ver aquí la bahía, el mar y todo lo demás se supone que es tierra. Pero si nos fijamos bien, vemos esas zonas azules, que son azules por una razón, porque ya están por debajo del nivel del mar. Si añadimos 50 centímetros al nivel del mar, vemos que una gran parte de la ciudad, en rojo aquí, ya está bajo el agua. Y si añadimos 75 centímetros,
o 1 metro, ya casi tenemos 100 kilómetros cuadrados de agua cubriendo la Tierra. Si el agua sube 90 centímetros, 155 kilómetros cuadrados de Tokio quedarán sumergidos. Los problemas de Japón se agravan por el desafío económico. Se prevé que su población se reduzca 1/3 en medio siglo. En el pasado, la población creciente y una próspera economía ayudaron a pagar megaproyectos para combatir los desastres naturales. Esos tiempos se están acabando. El 40% de la población de Japón tendrá más de 64 años en el año 2050. El índice de nacimientos se está hundiendo y no se espera que se recupere hasta dentro de 45 años. El envejecimiento de la población es, junto con el cambio climático, una bomba de relojería para Tokio. ¿Cómo construyes nuevos diques y presas si no tienes fondos? Es un desafío. Kamaishi está a 560 kilómetros de Tokio. Es un ejemplo de la población decreciente de Japón. Aquí viven 40.000 personas, 24.000 menos que en 1980. La ciudad alberga el mayor muro marino del mundo. El muro norte tenía una longitud de 975 metros, el muro sur 670 metros y la zona de entrada de los barcos 300 metros, así que en total eran casi 2.000 metros de longitud. El rompeolas de Kamaishi estaba construido a 61 metros bajo la superficie. Está en el libro Guinness de los récords. El rompeolas costó 1.600 millones de dólares y tardaron 3 décadas en terminarlo. En 2009, el trabajo por fin se acabó. Pero solo 2 años después, un tsunami en Japón destruyó esta maravilla de la ingeniería como un juguete y arrasó la ciudad. Ahora están reconstruyéndolo. Asegurarse de que no falla otra vez es tarea de Yusai Ito. Mientras lo estamos construyendo, vemos diferentes alturas, pero quedarán cubiertas de cemento al mismo nivel. El tsunami vino del mar. Una enorme ola cruzó la entrada del espigón, arrasándolo todo, y entró en la ciudad. Tenía una altura de unos 10 metros. Fue tremendamente devastador. El muro marino había sido diseñado para resistir una ola de esa altura. Los ingenieros que lo diseñaron estaban decididos a averiguar por qué había fallado causando tantas pérdidas. Antes de producirse aquel tsunami en el nordeste de Japón, no entendíamos exactamente cómo se destruían las barreras marinas. En su laboratorio de la Universidad de Waseda, el doctor Tomota Shibayama intenta resolver el misterio. Esto es un simulador de olas causadas por un tsunami o la carga de una tormenta. Desde la parte de atrás de este canal, el agua pasa por aquí. Esta estructura de aquí simula el rompeolas. Las olas sobrepasan el rompeolas y alcanzan la ciudad cerca de Tokio. Observamos cómo se comporta el agua en esta zona usando un simulador hidráulico. Usando el simulador para recrear una marea ciclónica, Shibayama y sus ayudantes lo grabaron con una cámara a alta velocidad. Un tinte de color les permite ver el comportamiento del agua con detalle. 3, 2, 1, ya. Con este experimento, Shibayama puede ver los datos recopilados por las cámaras y los sensores para determinar el movimiento del agua tras golpear la barrera. Demuestra que la marea ciclónica sobrepasa el muro, aplastándola, y luego asestando un fuerte golpe hacia atrás, en las estructuras de apoyo, por debajo. Va muy rápido. Hay que comprobar la velocidad de la presión. Una vez que sobrepasa el rompeolas, un poderoso vórtice empuja y tira del cemento en todas direcciones con una fuerza que los ingenieros no previeron. Aún así, algunos expertos creen que ni siquiera la ingeniería más avanzada es rival para el poder creciente del mar. Esas soluciones duras que se proponen, con puertas, presas, muros y todo eso,
Tengo mis dudas de que funcionen. Yo no podría asegurar que la ciencia garantice que todo eso va a funcionar. Bisan Chakrabarty es un arquitecto de Nueva York especializado en resistencia a las tormentas. Es algo básico de Einstein. La materia no desaparece, el agua no desaparece mágicamente cuando pones un muro. Se desvía hacia la casa de otra persona. La urbanista Christina Hill advierte contra lo que en su especialidad se llama soluciones duras. El agua gana siempre. Cuando construyes un muro, haces la base para su altura. No puedes añadir más ladrillos arriba y que sea estructuralmente sólido. Así que las generaciones futuras, si no es lo bastante alto, tendrán que reemplazarlo. Shibayama sabe que ningún muro es invencible. La idea no es construir más alto, ni más fuerte. En lugar de tratar de desviar la marea ciclónica, el nuevo rompeolas está diseñado para absorber su energía y, en casos extremos, permitir que el agua fluya por encima sin romperlo. La función de estas estructuras duras, como los rompeolas y los muros contra las mareas ciclónicas de los tsunamis, no es hacer una defensa completa, sino más bien, como en el caso de Kamaishi, ralentizar el impacto de la tormenta reduciendo su energía. Lo que tenemos que entender al ir avanzando es que estamos en la era en la que cada uno de nosotros debe pensar en cómo va a sobrevivir y cómo vamos a proteger a nuestras familias, incluso cuando el agua sobrepase todas esas estructuras duras. Tifones. Tsunamis. Terremotos. Mares creciendo. Licuefacción. Barrios que se hunden. Tokio, la ciudad más poblada del mundo, tiene todos esos problemas. Cuando sumas todos esos elementos, la subida del nivel del mar de 1 metro, más otro del terremoto, ya son 2 metros. Y tarde o temprano un tifón puede elevar otro metro más el nivel del agua. Ya van 3 metros. Y si en ese momento en el que estás inundado por los ríos, tienes la mala suerte de que se acerque un pequeño tsunami que tenga 1,5 metros de altura, sumas esos elementos uno sobre otro y sabes que tienes un gran problema. No es una cuestión de si va a ocurrir, es una cuestión de cuándo va a ocurrir. Sin embargo, Tokio puede que sea una de las pocas ciudades del mundo que se ha enfrentado al desafío del cambio climático. Ya había implementado soluciones de ingeniería antes. Ahora, con la subida del nivel del mar, necesita volver a hacerlo. En 1993, antes de que el cambio climático fuera tema de discusión, Tokio decidió abordar el problema con un megaproyecto que muchos consideraron adelantado en décadas a su tiempo. Japón construyó una futurista instalación para protegerse contra el agua de arriba, de abajo o de los mares que lo rodean. Este es el gran tanque de distribución. Estamos a 19 metros bajo tierra. En el lado izquierdo está el pozo número 1. Más abajo del túnel tenemos los pozos 2, 3, 4 y 5. El agua procedente de la inundación es recogida en estos pozos. Entonces pasa a través del túnel que la conduce hacia arriba poco a poco, a través del pozo número 1. El agua entonces fluye a la estación de bombas de drenaje Showa a través de este tanque de distribución. Cuando el agua inunda Tokio, aquí es donde va a parar. El agua se irá acumulando y poco a poco irá subiendo de nivel. Cuando alcance un cierto nivel, se verá forzada a pasar a través de las bombas del sistema de drenaje Showa que la conducirán para su desagüe hasta el río Edo. Hacemos que el agua fluya a nuestras instalaciones unas 7 veces al año de media. De esas 7 veces, en un 60% de ellas, el agua entra aquí y sale al río Edo. El restante 40% de las veces la conservamos aquí, ya que tiene una enorme capacidad de almacenaje y más tarde volverá al río de donde salió. Estos tanques pueden contener hasta 670 millones de litros de agua y bombearla hacia afuera con tanta rapidez como entra.
el ingeniero Louis Makana se ha especializado en el problema de la gestión del agua de las tormentas. Para que se entienda el tamaño de estos silos, podríamos coger la Estatua de la Libertad y meterla dentro de uno de ellos. Así de grandes son. Son tan gigantescos porque las inundaciones en Tokio son un gran reto y de no tener ese tipo de protección desaparecería. Se tardaron 13 años en construir estas instalaciones. Las obras comenzaron en 1993 y se terminaron en 2006. En cifras costó 230.000 millones de yenes. Más de 2.000 millones de dólares. Algunas opiniones internacionales consideran que fue caro. Sin embargo, los daños por inundaciones en esta región se han reducido en una décima parte. Por lo tanto, creo que no es tan caro cuando se tiene en cuenta el coste de los daños que producen las inundaciones. En 2015, tras unas precipitaciones récord, este templo de la ingeniería se llenó hasta el borde. Pero lo peor de esas lluvias no llegó a Tokio, sino a las afueras de la ciudad, en el nordeste. Pero si la tormenta hubiera golpeado directamente a Tokio, las bombas de drenaje no habrían sido suficientes. Esa fue la mayor cantidad de agua que hemos soportado hasta ahora entrando y desaguándose desde que estas instalaciones comenzaron a operar. El sistema tiene 4 bombas y por lo general usamos una o dos a la vez. En 2015 fue la primera vez que operaron las 4 bombas a máxima capacidad de manera simultánea durante más de una semana para drenar el agua y mitigar la inundación de la región. Cuando el tanque está lleno, se desagua en el río Edo, a un ritmo de 2,5 millones de litros, una piscina olímpica, cada 12 segundos. Es el sistema más avanzado del planeta anti-inundaciones. Pero las recientes precipitaciones son demasiado copiosas para que las contengan incluso los mayores depósitos. Se nos ha cuestionado sobre lo que ocurriría si sufriéramos precipitaciones como las que se prevén en el futuro. Y debemos admitir que no estamos totalmente seguros. En primer lugar, al construir unas instalaciones, se calcula qué cantidad de agua entrará en ellas. Estas instalaciones se diseñaron para hacer frente a esa cantidad. Pero si hay unas precipitaciones o un flujo de agua que supera el límite máximo, no seremos capaces de contenerlo ni de drenarlo. Es inevitable que algunas comunidades locales se vean afectadas y tengan que pagar el precio en ese caso. Con el aumento de las lluvias y del nivel del mar, ingenieros como el Dr. Makana creen que estas instalaciones ya no son efectivas al 100%. Incluso con esta impresionante superestructura, reconocen que debido al cambio climático, a la subida del nivel del mar y a los potenciales peligros, según las modernas previsiones y pensando en el peor de los casos, grandes mareas ciclónicas, tifones, reconocen que esta protección que tienen actualmente no será suficiente para cumplir ese propósito. Eso será algo que tendrán que discutir en el futuro plan para Tokio. Y tendrán que abordarlo. Si no, Tokio quedará sumergido en una inundación. Atención, aquí la compuerta Meguro-Gawa. Aquí la compuerta Meguro-Gawa. Empezamos la operación de control rutinaria. Tokio está protegida por 44 compuertas a lo largo de los numerosos ríos de la ciudad. Están diseñadas para detener mareas ciclónicas de hasta 8 metros. La más alta registrada en Tokio tuvo solo 3 metros. En caso de tsunami o de marea ciclónica, tenemos que cerrar la compuerta cuando el agua alcance cierto nivel. Incluso con el aumento del nivel del mar, las compuertas proporcionan una buena protección a más de una cuarta parte de Tokio. Tenemos barreras marinas alrededor de las compuertas porque los muros exteriores no son muy altos. Por eso es necesario que cerremos las compuertas. De otro modo, el agua podría entrar en la zona protegida por los muros y quedar sumergida. Si el agua desborda los bancos de los ríos, se activan las estaciones de bombeo.
Cuando el nivel del agua sube desde la parte interior de una compuerta que permanece cerrada, a medida que se acumula el agua de lluvia, ponemos esta bomba en funcionamiento para drenar el agua acumulada y llevarla hasta el otro lado. La siguiente línea de defensa son los superdiques, que se están construyendo alrededor de Tokio. La doctora Christina Hill cree que los diques son la mejor solución a largo plazo en Japón contra la subida del mar. Lo que hicieron fue apilar todos los materiales útiles que causaron los terremotos para hacer una barrera y también para elevar el suelo de las edificaciones. Concedieron a los dueños de todas esas propiedades derechos para reconstruir los más altos y ahora tienen vistas al mar en algunos casos. Nobuyuki Tsuchiya es ingeniero jefe del proyecto Superdique. Con la subsidencia del terreno, el hundimiento progresivo del suelo, tuvimos que reforzar los diques añadiéndoles altura. Por eso, este parece un poco inclinado. Cuando se hizo originalmente, la curva era más gradual. Al darle mayor altura, quedó con esta forma. Como es un problema tan grave, hemos estado trabajando en el proyecto de los superdiques para elevar este terreno residencial a la altura de los diques y defender a la comunidad de las inundaciones. Los superdiques fueron planificados para recorrer 870 kilómetros hasta una altura de 9 metros. Pero el plan era tan caro que fue rebajado para proteger solo las zonas más vulnerables. Aún así, tiene un precio para el paisaje de Tokio y para sus residentes, que tienen que dejar sus casas mientras elevan sus barrios. Acumulamos materiales y elevamos el nivel del suelo. Luego reconstruimos la ciudad desde el principio y después los residentes pueden volver. Los habitantes de Tokio saben que tienen pocas opciones. O evacuar durante un corto periodo de tiempo para reconstruir sus casas o abandonarlas para siempre. Será una obra muy complicada, pero sin este dique que mantenga a salvo del agua a la ciudad, no solo serán las casas las que quedarán destruidas, sino que el agua desbordará toda la ciudad de Tokio. Si piensas en ello, pedir cooperación y tiempo a los residentes es lo más sensato para la seguridad de Tokio. Es el precio que tenemos que pagar para poder seguir viviendo aquí. Tokio tiene que buscar una gran variedad de soluciones y seguir rediseñándose a sí misma frente a las futuras amenazas del mar. Las defensas costeras de Tokio son con diferencia de las mejores del mundo. Y la ciudad de Tokio ha tenido que superar sus problemas para responder a estos desafíos. Si esto quiere decir que será suficiente para los desafíos futuros, esa es otra cuestión. La ciudad podría tener que considerar nuevas ideas. Kunle Adeyemi es un arquitecto cuyo enfoque es construir cerca o incluso sobre el agua. Enfrentados al cambio climático, cree que la humanidad tiene que adaptarse antes de que sea tarde. Soy un optimista realista. Lo que quiero decir con eso es que soy realista en el sentido de que puedo ir a Tokio y ver el impacto del aumento del nivel del mar y el cambio climático o simplemente el agua. Veo lugares que antes eran tierra y ahora están cubiertos de agua. Esta es la realidad. Yo no lo veo como un problema. Quiero verlo como una oportunidad en la que tengo que aprender a vivir con el agua en lugar de luchar contra ella. Y eso es lo que veo. Estamos haciendo infraestructuras para una cultura del agua. Adeyemi ha propuesto un diseño experimental de un hábitat flotante de bajo coste, que puede utilizarse como alojamiento, espacio para oficinas o colegios. La idea es intentar crear un diseño de construcciones en el que los componentes sean fáciles de fabricar en cualquier región y fáciles de montar. Sin importar dónde estés en el mundo, puedes encontrar una clase de madera en concreto que será apta para la producción de la estructura.
El diseño de Adeyemi ha sido considerado por varias ciudades, incluida Tokio. Puede ser adaptado con facilidad al clima de Tokio. Las temperaturas apenas caen a bajo cero y la estructura puede hacerse para soportar fuertes lluvias y grandes olas. Hasta ahora hemos usado dos sistemas. El primero, muy básico, es con los barriles de plástico que se utilizan en las zonas industriales. Y el segundo ha sido con el poliestireno expandido que se usa en la construcción. Existen diferentes materiales para crear sistemas flotantes que permitirían que esto funcionara en muchas partes del mundo. El ingeniero Toshio Nakajima tiene una idea aún más ambiciosa. Una ciudad flotante entera en la bahía de Tokio. El concepto de esta ciudad flotante pretende hacer las tierras más bajas lo más seguras posibles. Así que excavamos en esas zonas bajas para hacerlas aún más bajas y después las inundamos. Tras inundarlas construimos la base flotante y sobre ella construimos la ciudad. Así que cuando llueve o sube el nivel del agua, toda la ciudad se eleva con el agua y se protege a sí misma de los desastres que podría producir la subida del nivel del mar. Nakajima ha basado su diseño en la pista megaflotante, una pista de aterrizaje flotante que ha demostrado ser muy efectiva. Su ciudad utilizaría esa misma tecnología en un gigantesco muelle flotante modular. El agua que necesitamos proviene del río Arakawa, de esta parte de aquí. Circula a través de toda la ciudad y termina en el mar. Pero necesitamos controlar el flujo de agua que pasa por la ciudad. La ciudad, de alguna manera, es quien controla el agua. La energía que necesitamos para mover el agua a través de la ciudad es generada en esta zona de aquí por una serie de paneles solares. Tendríamos un gran tanque subterráneo localizado bajo la ciudad para almacenar también agua de lluvia. No necesitamos una tecnología complicada. Si nos lo proponemos en serio, se puede hacer en cualquier momento. La ciudad flotante de Nakajima tendría un aspecto parecido a este. Soportaría las subidas del nivel del mar, las mareas ciclónicas y precipitaciones extremas, pero el gobierno, corto de presupuesto, no ha aprobado el proyecto. Creo que no solo en Tokio, sino en todo Japón y en realidad en todo el mundo, la gente quiere seguir viviendo a la manera convencional. Tengo la impresión de que muchas personas son conservadoras en este aspecto y no están abiertas a las nuevas ideas. Tokio tiene que sobrevivir a la subida del nivel del mar. El futuro de Japón depende de ello, aunque eso signifique reconstruir la ciudad y abandonar las zonas más vulnerables. Una de las soluciones más baratas y más fáciles, al menos en teoría, podría ser abandonar las zonas de Tokio más propensas a las inundaciones. A finales de este siglo, el distrito Shibuya de Tokio podría ser un lugar abandonado a las aguas. La población va a decrecer, habrá menos gente en la ciudad y esa será una oportunidad para remodelar la ciudad. Podemos concentrar a la gente en áreas seguras y abandonar poco a poco y de manera natural las zonas más peligrosas para vivir. Yo creo que la pregunta no es si nos retiramos o mantenemos nuestra posición, porque eso es abundar en la lucha entre la humanidad y el medio ambiente. Tiene que haber un equilibrio, aunque siempre hemos levantado muros entre nosotros y el medio ambiente. Pero ahora tenemos que dejar esos muros y hallar nuevos modos de convivir. Algunos creen que las soluciones ya están aquí. Resistencia es una palabra de moda en la ingeniería y el diseño para el cambio climático, pero eso es lo que los habitantes de Tokio llevan siglos haciendo. Nuestros antepasados hicieron la ciudad aquí, en una tierra llana y baja, porque era buena para la agricultura, y eso ayudó a que la ciudad se desarrollara. La gente desde muy antiguo ya aprendió a vivir con el agua cuando había inundaciones. Esta ciudad siempre ha convivido con el agua. Para poder vivir aquí, la gente se construyó las casas más altas. Lo llamamos construir un mizuya o un mizuka, un refugio para las inundaciones.
A veces, cuando vas a trabajar, vas en una embarcación. Cuando el agua retrocede, guardas la barca bajo el suelo de tu casa. Así que la gente convive con el agua. No se trata de luchar contra los riesgos, sino de predecirlos, aceptarlos y convivir con ellos. Tokio se enfrenta a una enorme cantidad de desafíos, pero sus habitantes están a la altura de esos desafíos. Su modo de enfocarlo es que somos parte de la naturaleza, del medio ambiente. Esos peligros forman parte del entorno y tenemos que ser capaces de vivir con ellos. Quienes vivieron los recientes desastres que asolaron Tokio se están adaptando a su mundo cambiante. Saben que se enfrentan a desafíos que las anteriores generaciones no conocieron. Está ahí. Esa es la tapa de la alcantarilla que salió disparada. La han dejado como monumento. Es aquí. Salió disparada como un cohete. Esto me recuerda a lo que pasó y me hace pensar que no queremos que esto ocurra otra vez. Pienso que ahora hay que rezar para que no haya más desastres. A pesar de sus oraciones, el nivel del mar continúa subiendo. Los tifones se hacen más fuertes y llueve más que nunca. Sí, me preocupa tanto que no puedo dormir. Por eso, también en este momento, intentamos defender la ciudad del agua todo lo posible. Estamos construyendo superdiques. Estamos fortaleciendo los muros marinos y también mejorando las estaciones de bombeo y muchas cosas. Tenemos un largo camino con el cambio climático. No se acabará en 50 años. Necesitamos muchas generaciones para ser más ingeniosos e inteligentes con el dinero y la tecnología, para cuidar unos de otros. Con los recursos de los que dispone hoy la ingeniería, no hay una respuesta clara en cuanto a los diseños que solucionarían estos problemas. Pero pensamos en 50 o 100 años. Y la ingeniería también va a progresar. Nadie puede saber qué tipo de solución vamos a ser capaces de construir dentro de 100 años. Es el Godzilla de todos los problemas. Muchos de los problemas que tenemos a causa del cambio climático requerirán soluciones de ingeniería. Aunque no sabemos si la ingeniería puede acabar con Godzilla. Es un tema que me da muchísimo miedo. Vivir cerca del agua es algo consustancial con el espíritu humano. Y para mí es trágico que ahora tengamos que considerar al agua como el enemigo. Tenemos muy pocas herramientas para mejorar las cosas a corto plazo y ganar algo de tiempo mientras resolvemos este problema a un nivel global, porque es a un nivel global como tiene que resolverse. Ingenieros, proyectistas y líderes de la comunidad en Tokio están abordando un épico desafío con tecnología, ingeniería e imaginación, buscando soluciones para proteger la ciudad en décadas venideras. Tokio está intentando mantenerse fuera del agua porque está siendo convencional en su forma de afrontar el problema. Intentan luchar contra el agua, pero no podemos seguir haciendo eso porque el agua es más poderosa que nosotros. No podemos ganar de ninguna manera así. Cuanto más aprendamos a evolucionar y a adaptarnos para lo que parece que será el camino, al menos en los próximos 50 o 100 años, mejor podremos crear entornos más habitables. Y creo que la especie humana tiene una increíble inteligencia y Tokio aprenderá a convivir con el agua. Aunque lo hayamos intentado de muchas formas, no creo que podamos decir que estamos preparados por completo ante los desastres.